Hay momentos en la vida en los que nos encontramos paralizados por nuestras propias dudas, atrapados en una espiral de pensamientos que no llevan a ninguna parte. Quizás nos sentimos agobiados por el miedo a equivocarnos o cegados por una arrogancia disfrazada de introspección. En cualquier caso, sin acción, sin decisiones firmes, nuestra existencia puede convertirse en una sucesión de días vacíos. ¿Te ha pasado alguna vez? Si es así, la literatura de Fyodor Dostoyevsky tiene un mensaje poderoso que puede cambiar tu perspectiva y, quizá, evitar que arruines tu vida. El autor ruso, conocido por su profunda exploración de la naturaleza humana, nos advierte en sus obras sobre los peligros de la inacción, la arrogancia intelectual y la falta de responsabilidad. En particular, el personaje del hombre del sótano, en Memorias del subsuelo, representa una advertencia universal sobre cómo el estancamiento emocional e intelectual puede destruirnos desde adentro. Desde las primeras líneas de Memorias del subsuelo, el hombre del sótano emerge como un alma atormentada, desgarrada entre su deseo de trascender y su profundo rechazo hacia el mundo que lo rodea. Cada pensamiento suyo es un grito silencioso que resuena en el vacío de su soledad. Se sumerge en una espiral de preguntas insondables. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué vivir en un mundo donde todo parece conspirar para encadenar nuestros sueños a normas inquebrantables y expectativas ajenas? Esta búsqueda del sentido también late con fuerza en Los hermanos Karamazov, donde Dostoyevsky nos plantea un dilema que atraviesa el alma humana. ¿Cómo encontrar un propósito cuando el sufrimiento parece ser la constante de la existencia? El autor no nos entrega respuestas prefabricadas ni consuelos vacíos. En cambio, nos enfrenta a la verdad ineludible de que la búsqueda de sentido es un viaje personal, una travesía donde cada paso nos acerca a nuestra esencia más pura. Pero aquí radica la trampa más sutil y peligrosa: detenernos únicamente en la reflexión, dejarnos llevar por los laberintos de nuestra mente y jamás dar el salto hacia la acción. Es en la acción, aunque imperfecta y llena de incertidumbre, donde el propósito encuentra su forma y la vida recupera su verdadero pulso. El hombre del sótano es la personificación de la parálisis existencial, un ser atrapado en los intrincados recovecos de su mente, donde cada pensamiento es un muro más que lo separa de la acción. Es un personaje cuyo universo interior está plagado de reflexiones interminables, pero desprovisto de movimiento, incapaz de tomar decisiones que alteren su destino. Su pasividad lo sumerge en la autocompasión y en un desprecio corrosivo hacia sí mismo. Este estado de inmovilidad lo aísla no solo del mundo exterior, sino también de su propia capacidad de cambiar y evolucionar. Cada minuto de inacción es un ladrillo más en la prisión que él mismo construye. Dostoyevsky, con una lucidez brutal, nos invita a mirarnos en este espejo incómodo. ¿Cuántas veces hemos postergado decisiones importantes por temor al fracaso? La pasividad puede adoptar el disfraz de prudencia, pero no es más que una forma encubierta de rendición, una capitulación antes de la batalla. La verdadera tragedia de la inacción es que roba posibilidades, día tras día. Cada jornada en la que evitamos enfrentar nuestros miedos es una puerta cerrada hacia la vida que podríamos haber construido. La inacción no es solo la ausencia de movimiento, es la renuncia al poder de transformar nuestra propia existencia. Una de las ideas más potentes que emergen de las obras de Dostoyevsky es la importancia de la confrontación como acto de transformación personal. Evitar los conflictos o postergar decisiones difíciles puede parecer una estrategia de autoprotección, pero en realidad es una forma sutil de autolimitación que nos priva de oportunidades para crecer y evolucionar. El hombre del sótano ejemplifica esta evasión constante. En lugar de afrontar sus problemas, se sumerge en un laberinto de excusas y reflexiones amargas, condenándose a una existencia vacía y colmada de arrepentimientos. En nuestras propias vidas,
Cada desafío es una prueba que nos confronta con nuestros miedos y nos invita a definir quiénes somos. La verdadera resiliencia no se forja en la comodidad, sino en esos momentos en los que elegimos dar un paso adelante, a pesar de la incertidumbre y el temor. La confrontación, lejos de ser sinónimo de conflicto destructivo, es un acto de valentía y autovaloración. Al decidir enfrentar nuestros problemas, no solo fortalecemos nuestro carácter, sino que también construimos una narrativa de superación y dignidad. Dostoyevski nos recuerda que la valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la decisión consciente de actuar incluso cuando el miedo nos acecha. Es en ese acto de enfrentar lo incómodo donde encontramos las claves para una vida auténtica y plena. Dostoyevski también lanza una crítica feroz y atemporal contra aquellos que se encierran en la aparente fortaleza de su propia superioridad intelectual. El hombre del sótano es el ejemplo perfecto de alguien que, tras el velo de su aguda capacidad de análisis y raciocinio, oculta un profundo desprecio por los demás. Él se regodea en su inteligencia, convencido de su excepcionalidad, pero esa arrogancia lo condena a un aislamiento devastador. Al mirar al mundo desde un pedestal construido con teorías y pensamientos abstractos, se priva de las conexiones humanas que podrían enriquecerlo y sacarlo de su laberinto interno. Este mensaje es dolorosamente relevante en una época donde solemos confundir el conocimiento con la sabiduría. Podemos acumular información, memorizar datos y dominar conceptos complejos, pero sin la humildad de escuchar, de observar sin prejuicios y de abrirnos al diálogo, todo ese conocimiento se convierte en una jaula dorada que limita nuestra visión. La verdadera sabiduría reside en reconocer que no lo sabemos todo, en aceptar nuestras limitaciones y en mantener viva la disposición de aprender continuamente de los demás, de sus historias y de sus puntos de vista. Dostoyevski nos recuerda que es en la vulnerabilidad de la humildad donde yace la posibilidad de crecer auténticamente. Otro de los temas más poderosos y recurrentes en la obra de Dostoyevski es la responsabilidad personal. El hombre del sótano encarna a la perfección la trampa de la autojustificación. Se lamenta interminablemente de su vida, recurre al cinismo y se refugia en el papel de víctima, pero rara vez asume la responsabilidad de sus propias elecciones. En su mente, el destino, la sociedad y las circunstancias externas son los culpables de su miseria, mientras él se desliza cómodamente en la pasividad del reproche. Esta actitud actúa como un espejo inquietante en el que muchos podríamos reconocernos. ¿Cuántas veces hemos preferido buscar excusas antes que aceptar nuestras fallas y tomar las riendas de nuestra vida? La falta de responsabilidad no es solo una barrera, es una condena a la impotencia. Al culpar a los demás o a las circunstancias, renunciamos al poder de transformar nuestra realidad. Dostoyevski nos recuerda que la verdadera libertad implica asumir nuestras decisiones, enfrentarnos a sus consecuencias y aceptar que somos los arquitectos de nuestra historia. La vida, con todas sus complejidades y sufrimientos, se convierte en una oportunidad para reivindicarnos y construir un propósito. Abrazar la responsabilidad es un acto de valentía y autoliberación que nos devuelve el control sobre nuestro destino, recordándonos que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo responder. Cuando evitamos enfrentar nuestros defectos y errores, nos exponemos al riesgo de caer en un ciclo de autodestrucción silenciosa, pero implacable. El hombre del sótano es el retrato perfecto de alguien atrapado en esta trampa. Se consume en su propia autocompasión y en un odio corrosivo hacia sí mismo. Cada día que pasa sin tomar acción lo hunde más en una espiral descendente, donde la inacción y la falta de autoconocimiento actúan como anclas que lo arrastran hacia las profundidades de su miseria. Dostoyevski nos lanza un desafío poderoso: romper ese ciclo antes de que se convierta en una cárcel
de la que no podamos escapar. El primer paso hacia la liberación es la autoconciencia genuina, una mirada honesta hacia nuestras fallas sin adornos ni autoengaños. Sin embargo, la autoconciencia por sí sola no basta. Debe ir acompañada de acción. Solo a través de decisiones valientes podemos salir del estancamiento y dar forma a una vida más plena y significativa. Enfrentar nuestras sombras requiere un esfuerzo constante, pero es la única manera de transformar el dolor en aprendizaje y el estancamiento en movimiento hacia adelante. El respeto propio es la base del respeto ajeno. Esta máxima atraviesa toda la obra de Dostoyevski como un recordatorio esencial de la dignidad humana. El hombre del sótano es la antítesis de este principio. Carente de respeto hacia sí mismo, vive atrapado en un ciclo de desprecio y resentimiento hacia los demás. Su incapacidad de reconocerse como alguien digno de valor lo lleva a proyectar su amargura en quienes lo rodean, perpetuando su aislamiento. Por otro lado, Dostoyevski nos muestra que quienes cultivan el respeto propio no lo hacen a través de la perfección, sino mediante actos de responsabilidad y el coraje de enfrentar sus debilidades sin máscaras ni excusas. Estas personas aceptan sus errores y utilizan sus desafíos como impulso para crecer. En este proceso, construyen una relación más auténtica consigo mismos, y esa autenticidad se extiende hacia los demás, fortaleciendo vínculos basados en la comprensión y el respeto mutuo. La lección es clara. El respeto propio no es un simple sentimiento, sino una práctica constante de integridad y acción consciente. Es la raíz de relaciones significativas, porque solo quienes se respetan y se valoran pueden ofrecer respeto genuino y construir conexiones que trasciendan la superficialidad. La lectura de Dostoyevski no es fácil ni cómoda, pero es profundamente transformadora. Sus personajes nos confrontan con nuestras propias contradicciones y nos desafían a repensar la forma en que vivimos. El hombre del sótano es un recordatorio de los peligros de la inacción, la arrogancia y la falta de responsabilidad, pero también es una llamada a la acción, al coraje y a la autenticidad. No arruines tu vida quedándote atrapado en la comodidad de la pasividad o en la falsa seguridad de la superioridad intelectual. Atrévete a actuar, a equivocarte, a aprender y a crecer. La vida puede ser un desafío constante, pero también es una oportunidad inigualable para construir un sentido de propósito y autenticidad. Como nos enseña Dostoyevski, el camino hacia una vida significativa comienza cuando dejamos de huir de nuestras responsabilidades y enfrentamos con valentía nuestras propias sombras.